perdernos de lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser una iglesia aprendible, una iglesia que aprenda, que tenga gozo, que tenga interés por aprender la palabra para aplicarla en el día a día, y sobre todo eso para que surja la transformación en nuestra vida. Amén. Y entonces la doctrina, déjeme le digo que es, la palabra doctrina viene de la palabra, de la etimología doctos, que significa enseñanza, dogma más bien. Dogma, que significa enseñanza. Entonces, la doctrina es la enseñanza. La iglesia tiene que ser enseñada, no tiene que ser una iglesia neófita, no tiene que ser una iglesia que no sepa la enseñanza de Jesús, porque en la enseñanza hay bendición, hay transformación, hay cambios, hay milagros, ¿sí? Entonces, en estas doctrinas, que son 10 doctrinas esenciales para la vida del creyente, hoy vamos a tomar la cuarta doctrina, vamos a aprender de ella, para saber lo que ocurre en nuestra vida, para saber cómo opera la palabra y la presencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces, hoy quiero predicarles acerca de la neumatología. Neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra neuma en el griego quiere decir viento o aire. ¿Sí? Y el Espíritu no lo vemos, pero es como el viento, ¿verdad? De hecho, hay una simbología del Espíritu Santo. Y ahorita te voy a decir esa simbología. Mientras tanto, acompáñame, por favor, abre tu Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 20 al 22. Allí está algo importante que tenemos que aprender hoy y que tenemos que entender. ¿Sí? Entonces, cuando ya estemos listos, digamos amén, para poder leerlo todos juntos. Muy bien, ya estamos casi todos. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces este día vamos a continuar, queridos hermanos, aprendiendo y estudiando a manera de predicación, por medio de este tiempo tan hermoso, las doctrinas, como les he dicho, esenciales para la vida del creyente. Y hoy vamos a conocer la neumatología, como les dije, la doctrina del Espíritu Santo. Muy probablemente nosotros vamos a preguntarnos muchas cosas, porque hemos escuchado hablar del Espíritu Santo y hemos escuchado que hay personas que ignoran esto y otras conocen ciertas características. De hecho, hay una simbología del Espíritu Santo. En la simbología del Espíritu Santo hay quienes no concuerdan, porque su forma de pensar o su forma de ver quieren postularla de esa manera, pero te voy a decir por qué es importante la simbología del Espíritu Santo. Tú sabes que los símbolos como la paloma, como el viento, el fuego, nube, agua, son imágenes que son constructivas, es decir, son imágenes pedagógicas que van a ayudar a la comprensión de la naturaleza y del mover del Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque como es
es un área, es un tema en donde no lo puedes ver, es necesario comprenderlo a través de los símbolos, ¿verdad? Obviamente no los podemos adorar, no tiene nada que ver con eso, pero ellos nos ayudan a construir su forma. Por decir, la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora no te voy a hablar de la simbología, simplemente lo estoy tocando para que lo contemplemos. Por ejemplo, la paloma representa la paz, la unidad, ¿sí? Y tenemos que empezar a aprender esto. Nos preguntamos muchas cosas porque conocemos muy poco del Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, vamos a conocer en verdad quién es el Espíritu Santo, su función en este mundo y en nuestra vida. Ahora, a mí me da tristeza que muchos le han denominado como nombre el gran desconocido. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque solamente han escuchado hablar, pero no le conocen, no han estado en un encuentro con el Espíritu Santo, no le conocen en realidad. Y mi interés es que todos conozcamos el mover del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando y operando en nuestra vida. Recuerden que el Espíritu Santo nos da la fuerza, el poder, la inteligencia, la palabra, nos lleva, nos mueve a donde tal vez nosotros no querramos ir o no hayamos pensado ir o estar en ese lugar. Es por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios y a través de las Escrituras cómo es el Espíritu Santo. Pero primero, vamos a responder esto en esta noche. Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, la palabra de Dios nos muestra, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 28, verso 19. Vamos allá a Mateo 28, 19 y vamos a encontrar la respuesta a esto. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, y lo vamos a empezar a llamar, la tercera persona de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le dijo Pedro a Ananías. ¿Se recuerda esta historia? En donde todos vendían sus cosas, tenían todas las cosas en común, se ayudaban unos a otros, la iglesia crecía, se fortalecía, pero estaba Ananías y Zafira y vendieron una propiedad. Y entonces, en su naturaleza, escondieron la verdad, no solo a Pedro y a los demás de la iglesia, sino que al Espíritu Santo. Y entonces Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, ahí narra del versículo 3 y 4, cómo le dice: Satanás ha impulsado tu corazón para que le mientas, para que sustraigas más bien de lo que has vendido, de esa propiedad, y le mientas al Espíritu Santo. ¿Por qué tocó esto, hermanos? ¿Por qué menciono esta historia? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y entonces el Espíritu Santo es Dios, porque los tres son uno. Acuérdense, no perdamos de vista que aunque es una persona, se unen en ese misterio que se va a entender en el punto desde la fe personal. Y vemos lo que pasó: estos dos hombres murieron. Bueno, Ananías y Zafira, su esposa. ¿Por qué? Porque en su corazón había engaño. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque es parte de la Trinidad y esa Trinidad tiene que ser respetada y reconocida. Muchos le llaman
que es una fuerza. Algunas sectas, ustedes son sectas muy conocidas, que andan en la calle hablando supuestamente la palabra, pero la distorsionan. Ellos le llaman que el Espíritu Santo es una fuerza, pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice la palabra, a quien el Padre ha enviado en mi nombre, Él, que dice, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esto lo dijo Jesucristo. Es el Espíritu Santo nuestro Consolador, nuestra guía. El Espíritu Santo tiene emociones. Una fuerza no tiene emociones, pero una persona sí tiene emociones como nosotros. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiero que entendamos, hermanos, que muchas veces hemos dejado a un lado nuestra relación con el Espíritu Santo. Y la iglesia debe aprender y debe funcionar, debe impulsar esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque fíjate, no tenemos otra guía en esta tierra como la que dice aquí, el mismo Jesucristo dijo: el Padre lo envía en mi nombre para que les enseñe todas las cosas y les recuerde todo lo que yo he dicho. Es decir, que cuando tú y yo tenemos entendimiento, cuando tú y yo entendemos claramente, es porque el Espíritu Santo está actuando a través de nuestra vida. Pero si nosotros no le conocemos, le ignoramos y no le ponemos atención, pues yo siempre he dicho, ¿verdad? Él va a respetar. Y lo hemos aprendido. Porque tenemos libre albedrío, hermanos. Y es una ley que Dios ha puesto en nuestra vida y no la va a romper. Pero qué bonito es cuando nosotros empezamos a comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y que el Espíritu Santo está a la puerta, que el Espíritu Santo nos está llamando, que el Espíritu Santo nos está impulsando, nos está recordando, nos está instruyendo para que estemos juntos a Cristo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo tiene la voluntad propia. Por eso hay una musiquita que se oye. Entonces, en 1 Corintios 12:8 al 11 dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios está deseoso de poder compartir con nosotros todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo lo que hay de parte de Cristo para la iglesia. Por eso es importante que la iglesia conozca la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo quiere tener esa relación, quiere tener ese mover en nuestra vida. Quiere tener el Espíritu Santo de Dios. Pero tristemente el creyente lo aleja y está solamente enfocado en los milagros, en los favores que Cristo, que Dios le puede hacer, pero al Espíritu Santo ni lo mencionan. Entonces, queridos hermanos, hoy nosotros como iglesia necesitamos entender que el Espíritu Santo fue enviado
para nosotros y que estamos en la era del Espíritu Santo, porque Él nos está recordando lo que Cristo dijo y nos está llevando a toda buena verdad y nos está llevando a tener una comunión con Cristo. Y es muy importante que empecemos a hablar del Espíritu Santo, que empecemos a conocer, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Entonces nos queda claro que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, que tiene emociones, que tiene decisiones, que está cuidándonos por ordenanza de Jesucristo, por petición de Jesucristo. Amén. Por petición de Jesucristo. Vamos a entender la segunda cosa, ¿sí? Debemos conocer la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y por medio de la palabra de Dios lo vamos a entender. Pero ¿en qué consiste la obra del Espíritu Santo en la redención y la salvación? Dice Juan 16:8 que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio y de justicia. Y entonces el Espíritu Santo es quien hace que todo pecador pueda tener la convicción, es decir, pueda reconocer su pecado. Fíjense, el hombre por sí solo, en su naturaleza, no puede darse cuenta del pecado. Cuando nosotros estábamos perdidos, dice la palabra, estábamos en deleites, en pasiones, en delitos, y todo lo que hacíamos, queridos hermanos, todo lo que hacíamos era ofender a Dios. Y en ese ofender a Dios, ¿qué había? ¿Qué teníamos? Teníamos una lejanía. Pero fue la obra del Espíritu Santo, como lo digo, en la redención y en la salvación, que nos convenció. Es decir, nosotros tuvimos la gran idea de reconocer que estábamos perdidos y que estábamos en pecado y que necesitábamos arrepentirnos y necesitábamos un Salvador. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace la obra de regeneración y nos invita al nuevo nacimiento como creyentes. ¿Qué pasa cuando Jesús está hablando con Nicodemo en el capítulo 3? Jesucristo está hablando y le está diciendo a Nicodemo que era necesario que naciera del agua y del Espíritu, porque de lo contrario no podía entrar en el reino de los cielos. Él le dijo: lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que en la salvación el Espíritu Santo tiene una intervención importante, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque no es por nuestros propios méritos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, en esta doctrina, de repente pudiera ser hasta pesado, pudiera ser un poco soso, pudiera ser un poco hasta aburrido, porque nos interesa saber más de milagros, más de cosas extraordinarias, más de caminar por las aguas, más de traspasar los muros. Pero ¿qué tal cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo de nuestros malos actos? ¿Qué tal cuando el Espíritu Santo está llegando a nuestra vida y nos está haciendo reconocer nuestro pecado? Y nos está haciendo ir a que nos arrodillemos y le pidamos a Dios y le pidamos intervención para que nuestra vida cambie. ¿Qué tal cuando está sucediendo todo eso en nuestra vida? Y es por obra del Espíritu Santo, no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque el Espíritu Santo está interviniendo y nos está convenciendo y nos está dando la convicción de que éramos pecadores. Y que aún el Espíritu Santo se mueve. Y el Espíritu Santo dice que nos acusa o nos defiende. Y Él nos convence de la actitud o la conducta que estemos haciendo, queridos hermanos. Porque Él es nuestro ayudador. ¿Para qué? A veces confundimos y decimos: es que Él me ayuda a vencer las pruebas. Mira, más que eso, nos ayuda a darnos cuenta cuando nos estamos alejando del Señor.
cuando estamos a punto de cometer pecado. El Espíritu Santo es importante. La iglesia tiene que aprender con urgencia al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que aprender con urgencia que necesita tener una relación plena con el Espíritu Santo, porque si no, lejos estamos de Cristo. ¿Quién nos recordará lo que Jesús enseñó? ¿Quién nos reafirmará lo que Jesús nos enseñó, hermanos? La iglesia tiene que vivir en la era del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo se deberían estar escribiendo en este momento, hermanos. Amén. Porque no es por nuestras fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo completó su obra, hizo su obra. Él dijo: consumado es. Pagó el precio con su sangre, pero Él también dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario que venga el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya y se cumpla la palabra. Pero no estarán solos, dice la palabra de Dios. No estarán solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Amén. Amén. Hasta aquí estamos bien. El Espíritu Santo, entonces, ¿qué es? Es la tercera persona de la Trinidad. Pero interviene, ¿en dónde? En nuestra salvación y regeneración. ¿Por qué? Porque Él nos convence, Él nos impulsa a que entonces reconozcamos nuestro pecado. Entonces el Espíritu Santo también nos hace que cuidemos nuestro cuerpo, porque somos templo y morada para Él. ¿Sí? ¿No sabéis? Dice la Escritura. Pues acuérdese usted de la cita de la primera carta a los Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos permite producir buenos frutos. Yo al fruto le llamo resultados, porque el resultado de tener una comunión con el Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, da buenos resultados. ¿Sí? Entendamos entonces, vamos a entender que el Espíritu Santo, como tercer aspecto, va a tener una injerencia en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que debemos andar en el Espíritu. ¿Cómo el apóstol Pablo escribe cosas tan hermosas? ¿Cómo está tan convencido si él no estuvo pie a pie con nuestro Señor Jesucristo? Él, después de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, muerto y resucitado y ascendió al cielo, él tuvo un encuentro con Jesucristo y le reveló Jesucristo, hermanos, y le revela que era necesario que andemos en el Espíritu. Pero pudiéramos decir: ay, qué flojera andar en el Espíritu, pastor, si pues, lo que queremos es andar en la carne, ¿no? Es que sí, hermanos, miren, tan solo cómo se vuelve la predicación. De repente pesada, lo cual debería ser que sea un gozo, que sea una alegría, que sea el fuego, porque dice que andemos en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Y eso, queridos hermanos, como creyentes, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Darle lugar al Espíritu Santo en mi vida. Darle lugar al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Renunciar por el simple hecho de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recordar su sacrificio, recordar sus últimas palabras, recordar cómo fue lacerado, cómo fue herido para darnos salvación y vida eterna. Y entonces tomar, dice la palabra, nuestra cruz, seguir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero andar en el Espíritu, quiero alejarme de los deseos, quiero alejarme de las invitaciones de la carne, porque
todo lo que ocurre en la carne trae pecado, y la paga del pecado, sabemos, hermanos, es la muerte. Como lo dije hace un rato, todos nosotros somos templo y morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Y es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros somos morada permanente. Dile al que está a tu lado: tú eres morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros, hermanos, renunciamos a los deseos de la carne, escuche, el Señor nos limpió, el Señor nos transformó, pero esta carne va a seguir deseando cosas. Y por eso nos dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para poder rechazar las invitaciones de los deseos que trae la carne. Y tenemos al ayudador, y tenemos al Espíritu Santo, que nos defiende, que nos protege, que clama, que gime por nosotros, hermanos, porque el Espíritu Santo es nuestra guía. Él todos los días nos guía y nos da dirección a que permanezcamos en Cristo. ¿No dice el apóstol Pablo en Romanos que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice, estos son hijos de Dios? Lo que pasa es que en la iglesia tenemos que leer más la Biblia, tenemos que leer más acerca de esto, para poder cultivarnos, para poder tener esa sabiduría dentro de nosotros y entender que como hijos de Dios tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros produciendo el fruto que Él produce: amor, paz, gozo, benignidad, y luego ascender a otro nivel en la madurez, porque nadie que no madure va a tener una unción diferente a la que ha recibido. Porque hemos recibido una unción, hemos recibido cierta unción para poder ir creciendo y madurando, pero conforme se va afinando nuestra vida, por los procesos que vienen y que trae la vida del creyente, entonces ascendemos a los dones del Espíritu Santo, que son la revelación, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, profecía. Amén. Eso es lo que necesitamos como iglesia: construir una vida con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros leemos acerca de los hechos y del mover del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando Pedro y Cornelio, y cómo le da una revelación tan grande allí, era el mover del Espíritu Santo de Dios en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Cornelio. El poder del Espíritu Santo obrando en el libro de los Hechos. Y eso debe estar ocurriendo en nosotros. Déjenme entonces ir cerrando esta enseñanza. Prometí que iba a ser breve, porque vamos a ir a través de los días aprendiendo cada día más. El Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Siempre la palabra de Dios nos va a demostrar que el Espíritu Santo va a desarrollar funciones específicas para la iglesia, con propósitos específicos. ¿Por qué? Pues porque son muy importantes para la iglesia en este mundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7, dice: ahora hay diversidad de dones por el Espíritu. Dice: pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas a todos, es el mismo. Pero a cada uno les da de una manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo es quien reparte los dones espirituales. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Porque en eso el Espíritu Santo capacita para que cumplamos el propósito de Dios en este mundo. Por eso entendemos que la iglesia no es un medio, sino tiene un fin, tiene un propósito. El propósito es que Dios lo ha puesto. No dice la palabra en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice la palabra, en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, quiero que entendamos esto, hermanos, claramente, que el Espíritu Santo tiene una función directa en la iglesia y no es de quien quiere, de que corre, de que se apunta, sino es por medio del Espíritu Santo que recibimos los dones. Ahora mire, ¿cómo le estoy resumiendo la neumatología en tan poquitos minutos? Pero quiero que quede algo muy claro, hermanos, que esto nos incite, nos mueva, que esto nos invite a querer buscar más del Espíritu Santo, porque fíjate, yo lo veo así. Es una ordenanza de Jesucristo. Ponemos atención en una infinidad de mandamientos que hay en la Biblia. A veces nos atrevemos a preguntar, no, es que los mandamientos, y Jesucristo está ordenando algo. ¿Cómo les dijo a sus discípulos después de que ascendió? No se vayan, porque no durante muy poco tiempo recibirán la promesa. Quédense aquí, quédense. ¿Y qué era lo que Jesucristo les estaba diciendo? Les estaba dando indicaciones. Y les dice, van a recibir y me seréis testigos. Y a unos dice que les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Y hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no movernos en el Espíritu? Por eso Pablo dice, detengan esos deseos de la carne. Tú y yo tenemos el poder para detener los deseos de la carne, porque en la carne, hermanos, ocurren atrocidades. Y una vez que tenemos eso, que podemos repeler esos deseos de la carne estando en comunión con el Espíritu Santo, Él te va a dar dones. No, los que estamos aquí, ¿cuántos no queremos tener algo? Pero fíjate o sea, el fruto es la llenura que recibimos del Espíritu Santo. Pero después de ahí, Él va a capacitar para edificar a la iglesia. Qué hermoso que empiece a dar dones de revelación, discernimiento, palabra profética, milagros, sanidades, revelación, sabiduría. Pero la iglesia hoy tiene que despertar, hermanos. No es por posición, no es de que yo, es pedirle, Señor, dame de tus dones. Dame de lo que tú tienes. En conclusión, queridos hermanos, el Espíritu Santo capacita a los miembros, a la iglesia, para que cumplamos el propósito de Dios en la tierra. El Espíritu Santo no es una fuerza lejana, sino Dios mismo viviendo en nosotros. Escucha, es Dios mismo viviendo en nosotros. Él nos convence de pecado, Él nos regenera, nos sella como sus hijos para ser hijos de Dios, nos guía cada día para vivir una vida que glorifique a Cristo. Que glorifique a Cristo. Así que entonces, hermanos, tenemos que tener tiempo y momento para poder dedicarle tiempo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a llamar al Espíritu Santo de Dios.